Muchas gracias, señor presidente, señores diputados, por permitirnos exponer en este plenario de comisiones con relación a los proyectos sobre interrupción voluntaria del embarazo. Les cuento que Desmond Dodd fue un soldado que entró en la historia grande de la Guerra Mundial al convertirse en el primer objetor de conciencia en recibir una medalla al honor por su heroísmo en combate. ¿Qué hizo? Salvó más de 100 soldados de una muerte segura, en especial en Okinawa, donde fueron más de 75. En el ejército estadounidense lo quisieron expulsar, lo metieron preso, estuvo detenido, sufrió vejaciones. Qué anacrónica y qué cerril que aparece ahora la negativa a su objeción de conciencia ante su defensa de su propia dignidad. Por eso, entre las muchas cuestiones que estos proyectos suscitan, me voy a referir específicamente a la objeción de conciencia de la persona individual y agrupada. Se trata de una seria vulneración que contienen estos proyectos al derecho de asociación libre, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, que han fundado el constitucionalismo desde hace 300 años, porque imponen muy graves obligaciones que para muchos son absolutamente inaceptables. Básicamente, la objeción de conciencia consiste en el derecho a no realizar acciones que afectan seriamente a la propia conciencia personal y agrupado, que es el derecho a no realizar acciones que están en contra de un ideario fundacional. En efecto, en algunos de los proyectos no se prevé ninguna posibilidad de objeción, ni de personas ni de instituciones. En otros, directamente se la coarta y se la altera, violando el artículo 28 de la Constitución Nacional. En otros, directamente se prohíbe el ejercicio de la objeción de conciencia, se prohíbe el derecho a resguardar la autonomía moral del individuo, que es el recinto último, decía Kant, de la persona individual y asociada. ¿Cómo se lo prohíbe? Con amenazas penales de hasta 4 años de prisión para los médicos, 8 años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión médica y la clausura del establecimiento de salud. Los profesionales y el personal involucrado tienen una dignidad personal que los hacen merecedores de respeto y consideración, sea individualmente o sea de manera colectiva. Se trata de esa autonomía, como dije, que Kant valoraba como la esencia de la dignidad. Esa autonomía no puede quedar relegada al ámbito privadísimo y devenir en un elemento incapacitante de capitis diminución para participar como ciudadano en la vida común. No pueden estar discriminados los que piensan de un modo particular, sea esto de raíz ética o de raíz religiosa, y menos aún pueden ser sancionados. Y directamente hace temblar el edificio constitucional el que estas personas pueden ser sancionadas penalmente por obrar como piensan. Estas personas han prestado juramento hipocrático, donde desde 1948 dice, incluso bajo amenaza, no usaré mis conocimientos médicos en contra de las leyes de la humanidad. La objeción de conciencia debe ser protegida, por tanto, de manera individual y también cuando las personas humanas forman una persona colectiva. Ocurre que hoy en día la complejidad del sistema médico hace que muchas prestaciones de salud son imposibles de dar por un médico en soledad sin la estructura de un centro médico. Cuando esto sucede, lo frecuente es que los médicos se asocien y que los derechos humanos y libertades que poseen cada uno individualmente se expandan y se transfieran a la persona colectiva que forman en ejercicio del derecho a asociarse. Las personas morales no son paredes y techos. Detrás de la organización colectiva hay personas humanas que sienten, que quieren, que aman, que sueñan. Muchas de estas personas, conviene ser aquí muy claro en este recinto de la Honorable Cámara de Diputados, están dispuestas a dar con sus huesos en la cárcel para no traicionar sus convicciones más profundas. La necesidad de proteger a esas personas humanas que están atrás de toda institución ha venido subrayado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en los últimos años. Por ejemplo, en la Comisión Interamericana, caso Gómez Vargas, caso Granier, en la Corte Interamericana, caso Granier 3 años después, y la opinión consultiva 22 del año pasado. Dicen todas estas decisiones que el agravio a los derechos humanos que está en una persona colectiva se produce por conexidad, porque la violación se dirige directamente a impactar a la persona jurídica y con fuerza refleja, impacta del mismo modo sobre las personas humanas
que están atrás violentando sus derechos humanos. Por eso la opinión consultiva 22 de la Corte Interamericana ha receptado la posibilidad de tutelar a las personas humanas cuando el agravio de los gobiernos ha ido directamente sobre las personas jurídicas. Se incluyen aquí miembros de sindicatos, partidos políticos, organizaciones de base, ONG, comunidades tribales, comunidades indígenas, medios de comunicación, etc. Esta objeción de conciencia se basa en muchos diversos derechos constitucionales y humanos que están titularizados por los miembros de las instituciones y por la propia institución. En primer lugar, al pensamiento, a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa, que se puede ejercer de modo individual y de modo colectivo, como dice la Convención Americana, en privado y en el ámbito público. Lógicamente, estas libertades tienen por consecuencia la objeción de conciencia. A esto se agregan derecho a trabajar, libre asociación con fines religiosos, laborales, etcétera, condición equitativa de labor, libre ejercicio de la profesión, brindar información, libre opinión, igualdad, no ser discriminado por los pensamientos, etcétera. Son todos derechos que están en la Constitución y en los tratados. A la luz de esto, quiero subrayar que está en la base misma de los ideales constitucionales que han imperado el constitucionalismo en 300 años, que nadie puede ser sancionado por sus pensamientos, que el delito de opinión no debe existir más, y nadie puede ser obligado por la ley a realizar algo, solo o asociado, que ofende su voluntad cuando de tal omisión no se deriva un daño directo a terceros que no sea evitable por otros medios. Por eso hago votos para que este Congreso respete los derechos consagrados en normas superiores. En el caso que no lo haga y alguno de estos proyectos se presenten, señor presidente, tengo un artículo redactado sobre objeción de conciencia de personas e instituciones que le haré llegar con un texto más largo con estas Un minuto. ideas. Gracias. Quiero decir que así como Desmond Dodd estuvo en Okinawa, hay muchos okinawas en este país, en nuestros hospitales. Se libran cada día batallas de vida y muerte. Hay más de 10.000 acciones médicas y el aborto sería, en el caso de ser aprobado, solo una. El Congreso va a dictar una ley según la cual puedan ser expulsados de la profesión un médico por negarse a hacer una acción de 10.000 y las 9.000 y pico restantes y todas las personas que salvan y curan. ¿Cuántas vidas se podrían dejar de salvar? Muchos de estos médicos han construido hospitales, organizan servicios, tratan de paliar y de curar. Los hospitales han surgido históricamente por inspiración religiosa. ¿Van a cerrar los sanatorios, los hospitales pensando solamente que son paredes que no piensan? En un país donde hay tanta gente que muere por falta de atención médica adecuada, ¿nos vamos a privar como nación de todo ese poder de curar simplemente porque uno en 10.000 no lo quieren hacer para no violentar su conciencia? Para terminar, quiero decir dos puntitos. Uno, es paradójico, hemos abolido la obediencia de vida. El Ejército Rojo lo hizo hace 20 años, el Tribunal Constitucional Alemán en los Guardianes del Muro, la Corte Europea de Derechos Humanos avalando la decisión del Tribunal Constitucional Alemán. En Argentina la Corte y este mismo Congreso lo declararon nulo e inconstitucional. ¿Vamos ahora a resucitar una momia jurídica de obediencia de vida, instaurándola de modo general para que nadie pueda tener objeción de conciencia, para no realizar acciones que consideran contrarias a las leyes de la humanidad? Bien. Vaya terminando, por favor. Sí, muchísimas gracias. Simplemente quería terminar diciendo, no creo que ustedes, señores diputados, quieran instaurar el pensamiento único, el delito de pensamiento y de opinión, que es algo propio de estados absolutistas. Tácito hace 2000 años, ante la ley Popilia Papeda, decía: antes sufríamos por nuestros delitos, ahora sufrimos por nuestras leyes. Ojalá que no nos pase esto y que tengamos un país donde podamos asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para todos los hombres del mundo. Muchas gracias.